Yo quiero que busquen Juan capítulo 4, versos 7 al 14. Quiero que siga la música un poco lenta. Quiero que se conecten conmigo. Gracias, Señor. ¿Recuerdas ese capítulo? Hace 2 meses, un día como hoy, escuchamos de la samaritana. Quizás ya tú lo habías escuchado antes, pero hoy Dios quiere recordarnos. Él me dijo: en 2 meses volverás. Y hace 1 mes, hablando con unos hermanos, le dije: Dios me dijo que volviera a ese capítulo. Y el que sabe escuchar la voz de Dios no se equivoca. Y el Espíritu Santo algo va a hacer de nuevo en tu vida. Por lo que Él ha comenzado en ti a trabajar, Él lo va a culminar. Como lo hizo con la samaritana, lo hará contigo. Amén. Juan capítulo 4, verso 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Diga conmigo: el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que bebiere del agua que Dios le dé, saltará una fuente, en él brotará una fuente que saltará sobre los que estén alrededor de él, como fuente de agua viva. Vamos a enlazar Jeremías capítulo 2, verso 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Siempre hay un principio y una continuidad después de una pausa. Siempre hay un principio. Puede tomar asiento y empieza a compartir esta palabra, porque es una palabra que va a despertar. Estamos en un servicio de misiones en esta noche. Y misioneros somos todos, predicadores somos todos, evangelistas somos todos. Todos tenemos la responsabilidad de llevar un mensaje de restauración, no solamente espiritual, a las vidas. Los misioneros también se encargan de llevar restauración y llevar provisión también terrenal a las personas que lo necesitan. Pero no podemos restaurar físicamente o materialmente a alguien si no llega primeramente la restauración del alma, la limpieza del alma, que si no llega el arrepentimiento del corazón. Y yo quiero en esta noche volver a recordarte la historia de la samaritana y recordar cómo esa mujer tuvo la oportunidad que Jesús hablara con ella. Jesús le pidió a ella, siendo samaritana, siendo de un pueblo desechado. Recuerdan que era un pueblo sicario, donde habían sicarios, donde la delincuencia era lo que promovía y le daba fama a ese lugar.
Imagínese solamente de la ciudad que esa mujer era. Ya era desechada, ya era despreciada, ya era una mujer que era aislada. Pero sobre todo vemos que la vida de esa mujer no era tan agradable para los demás. No era una mujer que tenía una buena reputación. Era una mujer que tenía fama, porque al final de la historia yo quiero retocarla y yo quiero que usted vuelva hace 2 meses atrás, cuando mi hermana entraba con el cantarito. ¿Se acuerdan? Deja tu cántaro. Ese era el tema, deja tu cántaro. Pero ahora yo quiero decirte que Dios te dice: y sé una fuente de agua viva. Y sé una fuente de agua viva. Jesús implanta una conversación con esta mujer. Le habla, le pide, le escucha, le explica y sobre todo le da una revelación. Mire qué poderoso. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, como llega esta mujer, algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Cuando tú conversas con Jesús, algo tienes que desechar. Cuando tú conversas con Jesús, algo se te tiene que revelar. Cuando tú conversas con Jesús, algo se tiene que arrancar de tu vida. Algo tienes que desprender de ti. Algo que te gusta, algo que te apasiona, algo que te enloquece, algo que te distrae, pero sobre todo algo que te hace perder la salvación. Jesús viene para salvarnos, para rescatarnos, para limpiarnos. Vino donde esa mujer, porque se dio cuenta que había una mujer sedienta. Jesús no pasa por Samaria porque no había otro camino que caminar, otro atajo que tomar. Muchos decidían, dice, caminar y desviarse de Samaria porque les era sumamente peligroso o despreciable mirar o entrar por Samaria. Pero Jesús sabía que allí había sed, que allí había hambre. Y no solamente Jesús pasa por esa mujer, porque si usted ve la historia, cuando esa mujer escucha de Jesús, recuerda la conversación que ella tuvo. Ella quiso desviar a Jesús de lo que él quería hacer en ella. ¿Sabe por qué? Porque ella se había acostumbrado a llevar el cántaro a ese pozo y saciarse de lo poco que el cántaro podía tomar. Como muchas veces nosotros decimos que es suficiente lo que tenemos. Quizás tú estás en esta noche y dices: es suficiente con hoy. Vengo el viernes y no vengo el domingo. Voy el miércoles pero no vuelvo hasta la otra semana. Si oro hoy, no oro mañana. Si hoy sirvo, la otra semana no puedo. Muchas veces nosotros creemos que es suficiente lo que hemos hecho para el Señor. Y es lamentable escuchar gente que antes ha vivido para Cristo y hoy dice: ya lo hice todo. Qué lamentable es. Y le decía yo a alguien en esta semana: me da tristeza. Y me imagino que Pablo en este momento se está riendo, porque usted y yo estaba diciendo, usted me está diciendo a mí que ya es suficiente lo que hizo y que hoy quiere enfocarse en usted. Qué lamentable. Y me dice: ¿quién es Pablo? Mire, muchas veces nosotros hasta perdemos las escrituras después de sabernos toda la palabra. Y el apóstol Pablo dijo muchas veces que aún no había hecho nada. Y muchas veces nosotros creemos que lo que lleva el cántaro va a saciarnos hasta que Cristo venga. El cántaro tenía un límite para aquella mujer. El cántaro era solamente para el día, porque esa mujer le dijo ella misma a Jesús: yo tengo que regresar. Entonces, cuando Jesús le ofrece del agua de vida, de la agua que sacia y quita la sed y nunca más tendrá sed, ella le dijo: yo quiero de esa agua para no volver a este lugar. Yo quiero de esa agua, porque ¿sabes qué le dijo al principio ella? El pozo es hondo. Ella estaba mirando la profundidad del corazón que ella tenía. Si nos vamos a lo literal, a lo espiritual, esa mujer tenía profundidades. Aunque había bajo de esa profundidad del pozo, había un riachuelo, había quizás una corriente de agua. Pero para llegar ahí, le dice ella: ¿con qué la vas a sacar? Ella tenía los ojos puestos en el instrumento que ella utilizaba para
para sacar el agua. ¿Con qué la vas a sacar? Ah, que tú eres más poderoso que nuestro Padre que nos dio este pozo. No tienes con qué sacarla. Mas no sabía que con el que ella hablaba era el dueño del pozo, era el dueño del agua, era el dueño de la fuente, era el dueño de la vida, era el dueño de su ser. Él era el Cristo, el que la gente estaba esperando, el que en Samaria no habían visto, pero a través de ella lo mirarían y escucharían y serían libres. El pozo es hondo, pero para Jesús no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible. Y recuerde que empiezan a hablar de la conversación de su vida. Cuando ella le dice, ¿qué debo? ¿Cómo puedo tomar de esa agua? Jesús le dice que debía de dejar, que debía de traer a su marido. Jesús le estaba diciendo literalmente, debe de dejar de pecar. Y por supuesto ella lo entiende porque la respuesta no concuerda con lo que Jesús le estaba diciendo. La respuesta de esa mujer quiso desviar lo que Jesús estaba diciendo. Y vemos cómo Jesús inmediatamente la vuelve a encarrilar y le dice, no importa dónde adoren, no importa qué pueblo tenga la razón, lo que importa es que el Cristo que tú estás esperando está frente de ti. No importa a dónde sea, verdaderamente de los judíos vendrá el Salvador. Pero una cosa te digo, que el que está frente a ti es el Cristo que salva. Y ciertamente el marido que tiene no es tuyo. Y eso impacta la vida de aquella mujer. Le profetiza su pasado y su presente, porque ella no había salido de eso. Pero si hay algo que ella sabía, que tenía sed. Yo no sé si hay gente en esta noche que tienen sed de ese Jesús. Tienen sed de ese Salvador. Tienen sed de esa fuente. Tienen sed. Yo tengo sed de Jesús. Yo tengo sed de mi Salvador. Yo sé de quién debo de beber. Yo sé con quién tengo que hablar. Yo sé quién es Él. Él está frente a ti. Él está frente a ti. Él está frente a ti en esta noche. Entonces vamos a Jeremías. Después de dejarle la introducción y el recordatorio, vamos a Jeremías capítulo 2, verso 13, donde Jeremías da esta profecía y habla lo que el pueblo de Israel había hecho, lo que el pueblo de Israel había dejado de hacer. Y dice, porque dos males han hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La Biblia nos habla de 4 diferentes fuentes. En el capítulo de Jeremías vemos que habla de cisternas. Vemos también que nos habla de pozo. Vemos también que habla de fuente y habla de ríos. Al final en Juan 7:38 nos habla de ríos. O sea, nosotros muchas veces vamos convirtiendo de poco en poco en una fuente. Pero si hay algo que usted no debe de hacer, es de dejar de convertirse en lo que Dios quiere hacerlo. Dice que cisternas es una estructura o un pozo hecho, creado para retener agua o almacenarla para un periodo de tiempo, para abastecer en un periodo de tiempo. O sea, una cisterna es algo creada por el hombre. Entonces, Dios le da esa profecía a Jeremías y le dice, verdaderamente este pueblo están guardando agua, como muchas veces de nosotros guardamos la palabra para nosotros. Cantamos para nosotros. No nos gusta servir, sino que nos sirvan. No nos gusta dar, sino que nos den. Muchas veces nosotros parecemos esas cisternas. Esa cisterna que retiene solamente para abastecerse a sí mismo. Esa cisterna que no alcanza para darle a los demás. Y si por si fuera poco, le dice Dios a Jeremías, rotas.
O sea, muchas veces no solamente te conviertes en una cisterna, sino que estás roto. Y crees estar almacenando agua, crees estar almacenando para el reino, pero se te está escapando por las roturas que tienes. ¿Alguien está aquí entendiendo la palabra? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está revelando? Que hay cisternas, hay gente que parece que retiene hoy, pero mañana ya no tiene nada. Hay gente que parece que hoy está sirviéndole a Dios con todo y adorándole con todo, pero mañana está seco y vacío. Hay cisternas que están contaminadas. Hay cisternas que están llenas de hongo. Hay cisternas que están llenas de cabezones, de animales. Hay cisternas que se han ensuciado y que por si fuera poco, ni siquiera tienen para sí mismos. ¿Cómo podemos nosotros darle de beber a alguien si nosotros estamos vacíos y contaminados? ¿Sabe que un agua contaminada puede ser mucho más peligroso que un alimento dañado? Hay gente que cuando toma agua contaminada, yo por ejemplo, si yo tomo de un agua que está sucia o retenida o tiene mucho tiempo en plástico, es inmediatamente que daña mi estómago, mi sistema. Es posible que usted aguante más comida dañada porque rápido sale, pero el agua contamina todo nuestro cuerpo, nuestra sangre. Y es por eso que Dios le dice a Jeremías: háblale a mi pueblo y dile que dos males han hecho. No solamente me han dejado. Oye, cuando usted deja a Jesús, usted deja de llevar agua para su ser. Cuando usted se está apartando de Dios, usted empieza a vaciarse. Cuando usted se está dejando de Dios, usted empieza a secarse. Qué terrible ver ahora la iglesia de Dios decir que está llena del Espíritu Santo, llena de poder, y no tienen ni autoridad con sus hijos, con su familia, con su esposa, con nadie. Ni siquiera puedes hablarle del Cristo que salva a una vida que te encuentres. Si usted tiene pena, si usted no tiene palabra, si usted no puede hablar de quién era usted y de dónde Dios lo sacó como la samaritana, usted es una cisterna rota. Porque muchas veces nosotros tenemos vergüenza de decir de dónde Dios nos ha rescatado. Muchas veces nosotros no queremos enfrentar al mundo que ya lo dejamos atrás. Muchas veces a usted le da vergüenza decirle a la gente que Dios lo cambió, de dónde Dios lo rescató. Mas no sabe que la samaritana dice que fue lo primero que ella hizo. La samaritana fue lo primero que ella dijo y corrió al pueblo y le dijo: óigame, este es el profeta, este es el Cristo, porque me ha dicho lo que yo hacía, lo que yo era, me ha dicho lo que yo tenía, lo que estaba dañando, lo que me daba sed, lo que no encontraba, que nadie me saciaba. Él me ha dicho, y es por eso que yo creo en este Cristo. Necesitamos samaritanas, no para que hagan el pecado, sino para que cuenten las buenas nuevas de salvación, para que testifiquen que Cristo salva. Es por eso que las cisternas son solamente un depósito momentáneo, que si no hay una fuente que la vuelva a rellenar, se va a secar en un determinado momento. Y seguimos hablando de los pozos. Cuando esta mujer, si va usted a Juan capítulo 4 verso 11, donde dice: el pozo es hondo y no tiene de dónde sacarla. Los pozos son hoyos profundos, excavaciones que se hacen para poder extraer agua. Los pozos, muchas veces nosotros estamos en un pozo. ¿Alguna vez usted se ha sentido en las profundidades oscuras de un pozo? Porque los pozos son profundos y oscuros, son angostos y asfixiantes.
Los pozos, muchas veces usted puede bajar y descender o tirar el cántaro, el balde, como nosotros le decimos, pero pueda que no traiga lo suficiente agua. Posiblemente no haya suficiente el manantial, y mientras usted va bajando, usted va extrayendo el agua. Posiblemente, si la sed que usted tiene es muy fuerte, no lo vaya a saciar o no le vaya a sustentar. Por eso que esa mujer le dice: el pozo es profundo. Yo vengo cada día. Ella cada día iba y sabía que el pozo era profundo y que necesitaba algo para traer el agua que saciaba su sed. Vemos cómo nos representa las profundidades que muchas veces nosotros vivimos. El pecado que muchas veces ocultamos, porque los pozos lo que hacen es que tienen el agua oculta. Y usted tiene que esforzarse para traerla hacia arriba. Y usted tiene que muchas veces callarse las manos para extraerla, si no lo hace con una bomba o una máquina. La mujer estaba hablando literalmente de un pozo, pero Jesús estaba mirando en ella la profundidad de la necesidad que ella tenía. Y eso es lo que Dios quiere mirar en esta noche en ti. Esta noche Él quiere sacarte de ese pozo. Esta noche Él quiere limpiarte. Esta noche Él quiere saciarte. Esta noche Él quiere excavar dentro de tu corazón para que pueda brotar esa agua viva, de esa agua que solamente Él nos da. Tienes que salir del pozo. Tienes que salir del pozo. No sé cómo se llame tu pozo. No sé cómo estés en ese pozo profundo. Pero si hay algo que te digo en esta noche, que Jesús está ahí para sacarte y sostenerte, para saciarte y levantarte. Y luego vemos cómo habla de la fuente en Juan 4:14. Y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jeremías habla de las cisternas. En el principio de la conversación de la samaritana con Jesús habla del pozo. Luego Jesús le habla de la fuente. Oiga cómo Dios va transformando la vida nuestra, cómo Dios la va saciando y llenando. Porque el que bebiere del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La fuente es un lugar donde brota agua, ya sea de un peñasco, de una cañería, de una llave. Fuente es un lugar donde nace agua. Fuente puede ser una fuente grande, pequeña. Puede ser un lugar donde caiga una cascada. Puede convertirse en una fuente. Jesús le dice: tiene que convertirse, el que tome de mí se va a convertir en una fuente que sacie la sed de otro. Cuando usted se convierte en una fuente, deja de saciarse usted mismo y puede salpicar, dice, y puede saltarle a otros. Hay gente que en este tiempo de necesidad, se convirtió en una fuente. Salió del pozo, dejó de ser cisterna. Es necesario que dejes de ser cisterna, de acaparar para ti mismo, y empezar a ser una fuente que salte, dice, que salpique, que bañe a los demás. Hay gente que tiene tanto que dar. Hay gente que da todo. Hay gente que te contagia. Hay gente que te motiva. Hay gente que te levanta. Hay gente que con un abrazo te sostiene. Hay gente que se convierte en fuente cuando tú estás seco. Hay gente que con una palabra puede saciar la sed. Mira, hay gente que Dios la usa para que te bañe. No solamente te salpique, sino que te baña con esa agua que destila cuando te habla de Jesús, cuando te habla de la palabra, cuando canta, cuando adora, cuando sirve. Hay gente que se convierte en una fuente en medio de tu desierto, en medio de tu oscuridad, en medio de donde estás solo, donde quizás nadie lo ha hecho. Hay gente que Dios la manda como fuente para tu vida. Diga conmigo: yo quiero ser una fuente. Mel tiene que ser fuente. Si usted es cisterna, conviértase en una fuente. Estamos en un periodo de tiempo donde necesitamos fuentes.
donde necesitamos que salgamos a las calles, que prediquemos el evangelio, que empecemos a postear, que empecemos a hablar no de los problemas, sino que empecemos a hablar del Dios que nos sostiene en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, en medio de toda mortandad. Tenemos que seguir hablando del Dios que rescata, del Dios que perdona, del que sana. Sé fuente de vida, sé fuente en esta noche. Necesitamos líderes como fuente. Necesitamos gente de fuente, gente de oración que sea fuente, que cuando hable, que empiece a orar, que empiece a interceder, empiece a correr, que empiece a sentirse esos ríos de agua viva en nosotros. Hay gente, mire, que con una palabra, cuando empieza a interceder, empieza a quebrantar los yugos, empiezan a caer los demonios, empiezan a romperse las cadenas. Cuando eres fuente, nada podrá detener la fuente, porque dice que brota de los peñascos. Aún las piedras no pueden detener las fuentes. ¿Quién para las fuentes del nacimiento? Nadie. ¿Quién detiene las fuentes? Si donde quiera brotan de la tierra. Porque ¿saben qué? Son manos hechas de la mano de Dios. Y cuando tú te conviertes en fuente, no hay nada que te pueda secar. Te puedan poner pórticos, te puedan poner estancamiento, pero vas en un momento a rebalsar. En un momento tienes que rebalsar. Una fuente no se va a secar. Mientras esté agarrada de la mano de Dios, seguirá fluyendo, seguirá fluyendo, seguirá corriendo, seguirá salpicando, seguirá bañando, seguirá hablando, seguirá abrazando, seguirá trabajando, seguirá sirviendo. Melf es una fuente de agua en medio del desierto. Oasis de alabanza es una fuente de agua en medio del desierto. Melf es una iglesia que lleva agua al que tiene sed. Melf es una iglesia que no se detiene, que no se detendrá, porque la fuente de donde brota nuestra agua es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si tú es fuente, adore al Señor. Porque Él necesita adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Una fuente sabe adorar. Una fuente sabe exaltar su creador. Una fuente sabe de dónde viene su energía. Sabe de dónde viene su corriente. Sabe de dónde viene su conexión. Una fuente no se detiene. Vamos, empuja las peñas. Vamos, empuja las peñas y sigue brotando. Sigue brotando. Aún las piedras más grandes, de tanto que cae el agua, empiezan a hollarse. El agua que cae empieza a abrir camino. Empieza a llevarse todo lo que tiene que llevarse por su camino. Pero seguirá fluyendo. Seguirá saciando la sed. Seguirá saciando. Vamos. Ríos, hasta llegar como ríos. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira cómo Dios nos trae de poco en poco. Mira cómo Dios te va convirtiendo. ¿Y sabe lo que es un río? Sí, ese río que usted mira, que usted se puede bañar, pero usted no sabe hasta dónde va a parar. ¿Alguien sabe si tiene fin los ríos? Los ríos siguen corriendo. Dice que los ríos son corrientes de agua que fluyen permanentemente. Oiga bien, oiga la descripción. Porque no sirven solo para bañarse y refrescarnos y tan ricos que son los ríos. Son, dice, corrientes de agua que fluyen permanentemente hasta desembocar en una corriente más fuerte. O sea, dice que el río va fluyendo siempre, permanentemente, hasta que llega a los mares. El río es el que lleva agua a los mares, a los lagos, a las fuentes más grandes que existen. Pueda que un río se seque
de un lugar, pero habrá otro que siempre le lleve agua al mar. Pueda que un río mengüe, pero el mar le dará siempre agua para que vuelva a saciarse, porque ese es rotativo. El mar recibe, pero también envía. El mar recibe. ¿Quién detiene al mar? ¿Quién detiene las olas del mar? El mar puede levantar tempestades, pero nadie puede levantar tempestades contra el mar. ¿Sí me está entendiendo? El mar puede azotar la tierra, pero la tierra no puede azotar al mar. ¿Sabe por qué? Porque las corrientes de agua del mar no son humanas, no son creadas por hombres, no son hechas de cisternas, no son riachuelos. Las corrientes del mar fueron creadas por nuestro Dios. Las corrientes del mar son movidas, las olas del mar se mueven por la orden de Dios. Dice que Él solamente ordena y ellas se mueven. Él solamente le dice retrocede y el mar retrocede. Él solamente le dice avanza y el mar sale y avanza. Cuando nosotros nos convertimos en río, no somos una fuente de agua que se va a secar, sino que permanentemente dice que seguiremos corriendo hasta llegar a la fuente más grande, hasta llegar a conectarnos al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible. Cuando tú te conviertes en río, significa que nada, ninguna tempestad podrá detenerte. Seguirás fluyendo. Esa corriente no parará, sino que aumentará. Esa corriente fluirá, no podrá detenerse. Yo no sé si hay ríos en esta noche que dice la palabra que como ríos de agua viva, no ríos estancados, porque hay ríos que están muertos, paralizados. Pero en esta noche Dios quiere ríos de agua viva, ríos de agua viva, dice su palabra. El que cree en mí será como ríos de agua viva. El que cree en mí, hay un requisito poderoso. Tenemos que creer en Él. Creer solamente en lo que usted quiere o le conviene, no. Creer en lo que a mí me gusta, no. Creer en Él, en todo lo que Él nos ordena, en todo lo que Él nos enseña, en todo lo que Él ha escrito para nuestras vidas. Nadie puede sentirse poderoso, nadie puede sentirse que tiene lo suficiente para soportar o para caminar si no está conectado con el dador de la vida. Si no deja que la fuente sea Dios, usted es nada más una fuentecita momentánea. Es una cisterna momentánea. Es una retención nada más. Mientras usted cree en Jesús, cree en todo lo que Él hace y todo lo que hará, usted tendrá fuerzas para continuar, fuerzas para seguir fluyendo. Los ríos, mire, tienen fuerza para seguir ganando terreno. Tenemos que seguir ganando terreno. La iglesia de Jesucristo está en los tiempos donde se debe de ver de verdaderamente quién es río de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva. Iglesia necesita avivarte en estos últimos tiempos. Avívate, porque estamos en los tiempos más difíciles, pero poderosos para fluir, poderosos para levantarnos y seguir rompiendo y seguir ganando terreno para el reino de los cielos. Ponte en pie en esta noche. Vamos, ponte en pie en esta noche. Ponte en pie en esta noche. Los que están vivos corren a ponerse en pie. Los que están vivos corren al altar. Los que están vivos corren a servir. Los que están vivos adoran al Señor. Vamos, ¿dónde están los ríos de agua viva? Si te has cansado de fluir, levántate en esta noche. Sigue fluyendo. Vamos, ríos de agua viva. Vamos, ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Son los tiempos para la iglesia que esté avivando el fuego. Son los tiempos que Dios ha permitido que vivamos, iglesia.
Fluye, sigue fluyendo. No te estanques, no te detengas, no tengas miedo, no te atemorices, no te desenfoques. Sigue tomando la dirección, sigue el caudal, sigue la dirección. Vamos, 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 sigue la dirección. Toda producción en este momento, conéctese. Ríos de agua viva. Esta iglesia necesita gente viva en el espíritu, gente viva, apasionada, gente que lo da todo para Dios, no para nosotros. Lo que usted hace para la obra de Dios no es para los hombres. No se estanque en ese pensamiento. No se contamine su corazón. No se detenga ni se retenga. Vamos, siga fluyendo en esta noche. Ríos de agua viva. El que cree en mí siempre fluirá. Venga lo que venga, lo que la iglesia pueda y tenga que atravesar, lo pasaremos, lo pasaremos. Levante una adoración en esta noche para Dios. Yo no sé cuál área de tu vida se está secando. Yo no sé lo que se ha retenido. Quizás sea en la oración, quizás sea en la palabra, quizás sea en la intimidad, quizás sea en la adoración, en el servicio. Quizás te estás estancando, te has retenido, pero hoy Dios te dice: ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. O sea, no solamente por encima. No tienes que ser bulla ni ruido. Es desde el interior que viene brotando ese río de agua viva. Sí, Señor. Vamos a adorar al Señor con una alabanza rápido. No voy a ministrarle yo. Lo va a ministrar el Espíritu Santo. Donde tú te has retenido, Él lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Quizás te has retenido de congregarte, de buscarlo en las mañanas. Te has retenido siendo íntegro. Te estás desenfrenando, te estás alejando. Estás perdiendo el primer amor. Te has desconectado de la fuente de vida, del Creador y Salvador, del sustentador de nuestra sed. Nada podrá saciarnos si no es Dios. Nada podrá levantarte si no es Dios. Nada podrá quitarte la tristeza. Nada podrá quitarte el dolor. Nada podrá sacarte de los vicios. Nada podrá sacarte de la pornografía si no es Dios. Nada podrá sacarte de los profundos pozos de donde has caído. Solamente Dios, solamente Dios. Vamos, vamos, agárrate de Él en esta noche. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Tú tienes que buscar un sistema. Oye bien, oye bien. Tú tienes que buscar un sistema que sacie tu sed en Dios.